Hola, ¿qué tal amigos de Cinete? Estamos con Olfa Masmoudi y Felipe Martínez, director y escritora de una serie nueva que acaba de llegar hoy a Star Plus, que se llama El Mantequilla. Muchas gracias por esta entrevista. Les comentaba fuera del aire que tuve la oportunidad de ver el primer episodio de esta serie y me sorprende no solamente la frescura que tiene, el ritmo, sino que a veces es muy complicado aventarse a hacer una serie de época. ¿Qué los lleva a decidirse por una serie de época y aparte de una época tan compleja en México como es el principio de los ochentas? Bueno, ahí creo que heredamos una idea que no era nuestra, porque mi jefe, que se llama Ricardo Coeto, pues el que era mi jefe en ese momento, de BTF, tenía esta idea de hacer una historia sobre un estafador en los ochentas. Entonces a mí cuando me llega como la misión de construir esta serie, ya sabía eso, por lo menos. Estaba Alberto Guerra, sabíamos el nombre que era el Mantequilla y de esta cosa que tenía que suceder en los ochentas. O sea que con esa premisa arrancamos. Nosotros realmente teníamos como más o menos esos elementos para armar la historia y así fue que empezamos. O sea que escogimos, o sea, la época nos escogió a nosotros y nosotros no al revés a ellos. Pero luego fue muy divertido porque el hecho de que fueran los ochentas nos permitía hacer cosas que yo me acordaba, digamos, que sucedían cuando yo era pequeño, como en las estafas, esas cosas que llamaban por teléfono a la casa y le hacían a uno creer que había pasado algo y era para sacarle dinero, o sea, con esas cosas que ahora, digamos, ya sería más difícil que pasaran porque uno tiene identificador de llamadas, o sea, con que el hecho de que no hubiera esa tecnología que tenemos ahora nos ayudaba también a contar mejor la trama, que no hubiera celulares, o sea, como que también todo el tema de que fueran los ochentas había como una ingenuidad que nos parecía linda y que funcionaba muy bien en la serie y que tratamos de aprovechar al máximo en las estafas que hacía el personaje principal. Olfaco fue captar sobre todo el ritmo y diálogo de los ochentas, que era muy diferente al que hacemos ahora y que tiene su propio estilo y que sí es muy complicado de replicar. Creo que la perdimos, se congeló. Oh, bueno, ahorita retomamos con ella. Y nos voy contigo, Felipe. O sea, a mí me gusta mucho, sobre todo, algo que ya comentábamos, que era la forma en que van introduciendo al espectador en el mundo del mantequilla. Ujú. Ah, mira, tenemos aquí a Olfa. No, Oh, ¿no sí, ves? ¿Sí oíste mi pregunta? sí, me escuché. Pues sí, fíjate que eso ha sido como, pues es siempre un reto, ¿no? Y siempre es interesante hablar de en otras épocas porque te requiere mucha investigación, ¿no? Entonces, pues como primero, como bien, ¿no? Lo decía Pipe, aquí fue como súper interesante dentro primero del proceso previo de crear como esta historia del cual solo teníamos pues una idea vaga y y una época. Entonces, primero como hacer toda una investigación que realmente empezó desde los años 50, de primero entender, ¿no? O sea, cómo se hacían las cosas de manera análoga, de cosas que no hemos podido vivir y que esto sea congruente con los personajes. Y luego también, pues era como meterse mucho sobre el contexto histórico, porque bien sabemos que los ochentas en México es una gran época de transformación, ¿no? Del país, en los noventas ni se diga, pero sobre todo en los ochentas y más ahorita que estamos hablando pues, de un tema de policías, de estafas, eh, pues todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Con el negro Durazo en los ochentas, las estafas, cómo se hacían. Entonces también entender cómo meternos realmente en pues en ese pulso de la época y de entender cómo las personas vivían aquel entonces y poder realmente aterrizarlo en personajes que sean congruentes, no solo en diálogos, sino en intereses y en su forma de ser. ¿Cómo surge la idea del ritmo de los episodios? Porque lo que estaba viendo es que cada episodio, sí es un episodio con su propio clímax, pero que sí funciona para dejar al público en el cliffhanger de qué viene y con la duda de vamos a seguir avanzando. Eso fue un reto, pero muy divertido. O sea, realmente creo que aprovechamos poder hacer algo diferente y hacer una especie de thriller que hablaba de estafas y hablaba
Y pues primero fue de muchísima construcción de la historia completa, porque como irás viendo, si sigues viendo la serie, eh, tuvimos que bajar completamente, absolutamente todo lo que íbamos a hablar para poder luego regresar y reentretejer y entrelazar estas historias para que siempre hubiera este ritmo de, pues sí, como de thriller y de avanzar en el misterio, avanzar en las estafas y que quede muy claro que era una serie de estafas, ¿no? Entonces poder dar como un gran cliff, un gran punto de decir, ah, ok, acabamos de avanzar con algo o algo acabamos de descubrir o algo nos está llevando hacia entender un poquito más qué está sucediendo. Es mucho trabajo de construcción previo, pero también tiene que ver con mucha claridad de haber agarrado como la historia, haber construido la historia en todas sus líneas temporales y con todos sus personajes de manera como muy puntual para luego volverla a romper y que todo mantenga esta congruencia de, pues sí, como de ritmo un poco más así, ¿no, Pipe? Sí, y había una cosa que me parece que quedó linda, que es como que un poco la estructura en que él hace las estafas, que es como un personaje que le hace creer a sus estafados que es o sea, él le vende a uno una idea de cómo es él, y a medida que pasa la historia, luego él, digamos, te engaña, ¿no? Y eso, digamos, que lo replicamos el primer capítulo y en la estructura de toda la temporada, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, Abel parece el protagonista y lo presentamos como si él fuera el protagonista y nos damos cuenta al final del primer capítulo que hay un giro ahí, que hay una mentira y que nos ha engañado a todos. O sea, engañó no solo a los de la historia, sino a nosotros como espectadores. Y eso también se replica en toda la temporada. Hay un gran engaño, que no voy a decir cuál es, pero que al final de la temporada sucede y que hace que toda la temporada hayamos estado creyendo una cosa que no pasó y que no es verdad. Entonces, eso digamos que también nos parecía lindo, ¿no? Como involucrar la estructura de los robos y la manera en que él hacía las estafas y nosotros incluir esa manera de contar la historia haciéndole creer al espectador una cosa que no iba a pasar. O sea, nos ganábamos como su confianza y luego lo traicionábamos en ciertos puntos y eso nos ayudaba también para ir presentando cada personaje que salía al final de cada capítulo, sobre todo en los primeros capítulos, que van surgiendo estos personajes que él tiene y que van o sea, uno va concatenando la historia, una historia con otra, digamos, cada capítulo con otro empieza él a cambiar de personajes y eso nos ayudó como esa idea de que él siempre tiene como ese giro al final donde nos traiciona, digamos, como narración, y eso nos pareció bien lindo y como muy elaborado y muy sofisticado a la hora de contar la historia. Oye, Felipe, bueno, tus trabajos anteriores siempre han sido como un poco más serios en ese sentido, y aquí estás ya coqueteando con esta comedia que no deja de ser seria, pero que sí ya es como más enfocada a un tono más serio, ahora sí, más, ¿cómo se llama? Más realista también de la historia. Y para ti, Olfa, esta serie también me imagino que te ofrece un reto de venir de hacer series con algunas cosas de comedia mucho más convencional, ¿ah? Para entrar este ritmo de una comedia que juega con la sátira y que juega con la farsa, pero una farsa muy controlada todo el tiempo. ¿Cómo fueron ustedes involucrarse, saliendo un poquito de la zona de confort en este proyecto? Es raro porque mi primera película, que se llama Bluff, es como el mismo género del Mantequilla. Yo estudié cine en España y todos mis cortos, digamos, en la carrera tenían este género, que era como policíaco con comedia negra y obviamente con un montón de crítica social y como de sátira y como una visión, digamos, de la realidad siempre, pues como muy Cohen, ¿no? Me gustaba a mí como ese cine en esa época y como que era presentado como de una manera muy seria, pero que obviamente era de humor. Los personajes no están en tono de comedia, pero las situaciones sí. Y después de hacer mi primera película, que fue como un gran éxito aquí en Colombia y que fue algo que funcionó muy bien, yo tomé la decisión de no volver a filmar nada en ese género. Y por eso empecé a explorar como otras cosas y me fui como, mis pelis han sido de terror o de comedia, pero comedia como romántica y luego en televisión y como que abandoné ese género que me gustaba mucho. El Mantequilla fue la oportunidad de volver a ese género que es el que más me gusta y donde yo me sentía como muy cómodo. Entonces volver ahí pues me sentí como en casa otra vez y fue muy lindo porque yo me acuerdo que entre las referencias que yo ponía cuando empezamos a hablar de la serie, yo les decía, pues es que es el tono de mi primera peli, ¿no? Que es esta cosa como que estoy haciendo además como hacía mucha crítica como social, mostraba como toda la corrupción y como la manera en que funciona Colombia y digamos, eso se iba a replicar aquí también como mostrando un poco cómo era
México y cómo es México, digamos, todavía hoy. Y eso, digamos, me hacía sentir muy cómodo y siento que tiene, pues Billy Wilder decía eso, ¿no? Que cuando uno quiere hablar de cosas como serias, la mejor manera es como endulzar, como lo que él da, ¿no? Como hay que endulzar la píldora. Nosotros hicimos eso, como que por medio del humor pudimos lograr hacer como una manera más divertida de ver cosas como muy dolorosas que por lo menos a mí como latinoamericano me dolían y que aquí presentamos de una manera divertida, irónica, pero obviamente estamos hablando como de temas serios. Entonces esa combinación me pareció interesante. Sí, de mi caso también es algo similar porque realmente esto se acerca mucho más a mi esencia en general, de lo que yo he hecho mucho en teatro o las premisas o series que son de mi autoría. Aunque efectivamente mi trabajo más comercial, más premiado, más todo lo que me han nominado, demás, siempre ha sido comedia mucho más convencional, ¿no? Entonces, pero creo que esto realmente va más allá de nosotros, ¿no? De nosotres, porque eh, creo que estamos también en un momento de la industria donde siempre piden cierto tipo de género, ¿no? Entonces a veces cuesta hacer historias como el Mantequilla y es una apuesta que a mí, o sea, la verdad estoy tan agradecida con todo, o sea, lo que sucedió con este proyecto porque nos permitió tocar géneros que pues en general no es tan fácil llegar a ellos, ¿no? Porque por lo mismo se quieren ir o por cosas más tradicionales, o sea, como no tanta comedia negra, o sea, esta es una historia que, pues que no va de narcos, que no tiene historia de amor, que, no, o sea, te está hablando de otra cosa, ¿no? Y con mucho humor y con mucha peripecias y te engancha, ¿no? Entonces, a mí, pese a este tipo de género, a mí me encanta, ¿no? O sea, entonces, creo que no me salí tanto de mi zona de confort, regresé un poquito, de hecho, a algo que me encanta, o sea, como que siento que mi mente también trabaja muy bien para todo lo que es thriller, poder haber construido este tipo de personajes, estos mundos, ¿no? Muy elaborados, donde hay tantas vueltas de tuercas, pues sí, pero que efectivamente a veces el currículum no refleja tanto a lo mejor lo que, las cosas que más son afines a nosotros. Me gusta mucho la construcción del personaje de la detective. Un momento en que las mujeres, por lo menos aquí en México, sí estaban muy relegadas y que les pasaba mucho lo que mencionas del personaje, ¿no? Este acoso laboral, este ninguneo en todos lados, y que además mantiene esta relación con otra mujer en la serie que nos revelan casi al final del primer episodio, que lo hace un personaje muy transgresor para la época y que sin embargo yo no lo siento como un personaje impostado o un personaje forzado, como a veces sucede con muchos. ¿Cómo fue llegar a esta decisión de tenemos que tener un personaje con estas características? Pues fue una plática que se tuvo, pero que creo que nosotros en el cuarto de escritores o sea, fue en cuanto se dijo de que propongo esto, propongo una paz, no sé qué, dijimos, perfecto, ¿no? O sea, lo vamos a ir a proponer a ver qué nos dicen los que al final toman las decisiones últimas. Pero creo que lo logramos justificar muy bien. Y además este personaje, Pipe, no me dejará mentir, tiene una evolución en el arco de la temporada, porque, digo, no quiero revelar tanto, ¿no? Pero como todo esto que tú bien acabas de mencionar, ¿no, Irving? Eh, también acaba pesando con el contexto de la época, ¿no? Entonces no solo es hacer un personaje transgresor porque queremos hacer un personaje transgresor y hablar de las primeras mujeres detectives en México, que sí era el caso, sino también entender cómo esto acaba pesando dentro de en dónde quiere pertenecer, ¿no? Y entonces cómo toda su vida personal y todas sus aspiraciones entran en conflicto por el sentido de pertenencia a este mundo que efectivamente no le abrían las puertas a las mujeres. Entonces, sí nos encantó hacer este personaje desde el principio, tener muy claro cómo, o sea, teníamos además que hacer un personaje que estuviera a la par del Mantequilla, ¿no? Que pues era un personaje que tenía tanto folclore
y que estaba tan bien dibujado y que teníamos tan claro y que teníamos tan claro toda su línea que no podíamos dejar atrás su contraparte. Entonces, pues tuvimos que meterle bastante a este personaje que la verdad fue bastante fácil, inspirándonos en pues, las primeras mujeres detectives en México, ¿no? Y cómo pudiera haber sido su vivencia en ese momento, en este mundo tan machista. Sí, lo tremendo de eso es que sigue siendo transgresor aún hoy, ¿no? O sea, lo que más nos pareció increíble es que esto debería ser un tema ya superado, pero no es. Y hasta cosas sencillas como la elección, digamos, de la protagonista. Cuando yo propongo a Mayra de prota, o sea, para ese personaje castearon fácilmente 90 chicas, o sea, fue un trabajo muy largo. Y yo pedí que solo podían, o sea, solo pedí que fueran chicas morenas, digamos, que tenían que tener como una pinta muy mexa, y ellos digamos que un poco lo que nos pedían eran actrices más conocidas, actrices blancas, y era como, pero, o sea, era tremendo tener que romper pero cuéntame cuántas mujeres blancas son policías en México, ¿no? O sea, es como terrible, es una cosa que me ha pasado en otras series, ¿no? Como que usualmente los personajes que hacen las personas morenas terminan siendo policías o chicas del servicio, a menos que los protagonistas sean policías o chicas del servicio que terminan cambiándolos por ponerlos blancos. Entonces, para nosotros fue una cosa como difícil pues no difícil, pero fue algo como que tuvimos que hacer ver, ¿no? Como pero tenemos que tener una chica que de verdad sea mexa, que tenga, pues que sea prieta, morena, que yo me crea que está en esa posición y que ella de verdad podría ser una policía, porque si no, pues sería como súper y como irrisible. Así que fue uno de los procesos que también siento que desmontó la misma serie, o sea, la misma serie logró que los ejecutivos, digamos, de la plataforma entendieran que también había otra manera de poner protagonistas, que podíamos tener una protagonista que fuera pues diferente como a lo que usualmente ponen de protagonista. O sea, era mucho más fácil, fue mucho más fácil el hecho de que ella fuera, digamos, gay al hecho de que ella fuera morena. O sea, es increíble, digamos, no solo el nivel de machismo, sino el nivel de racismo, digamos, que descubrimos no solo como en nosotros mismos al escribirlo digamos que exponer la serie. Entonces, todas esas cosas me parece que sí son muy transgresoras hoy, ¿no? O sea, como que muy necesarias también para hablar en el día que estamos, pues. Aparte, digo, tienes a Mayra, que es una de las más grandes actrices que tenemos en México y que además es hiper carismática y que papel que le dan lo saca con una entereza y un flote fantástico. Y hablando de ella, hablando de los demás, ¿cómo fue la elección de los demás personajes que la rodean a ella principalmente? Porque vamos, tenemos a este viejo detective, tenemos a los compañeros, pero que son actores también que tienen una amplia carrera en México. Bueno, eso sí fue una suerte y me dieron, debo decir ahí que con Javi del Solar, que fue el otro director, nos dieron mucha libertad para escoger en general a los actores y actrices. O sea, nosotros hicimos, yo hice como un casting digamos, de los actores principales y las actrices principales, como que eran, pues Elena, Tatiana, pues obviamente el jefe de la policía, su papá, bueno, todos como todos esos personajes como más, pero de esos personajes, de los actores y actrices que veíamos que nos gustaban, empezamos a moverlos para otros personajes más pequeños. Entonces, digamos, Pepe Navarrete, por ejemplo, que hace del amigo de Emiliano, hizo de Pablo, por ejemplo. Entonces, hizo ese casting y a mí me pareció que podía funcionar. O sea, como que empezamos a mover de los castings que nos gustaban, empezamos a buscar como actores para los personajes secundarios y terminamos rodeándonos de un montón de talento tremendo. O sea, tener a Alejo Calva, digamos, hizo casting para el jefe de la policía, pero cuando hizo el casting yo dije, este man es Botello y es tremendo Botello. O sea, no creo que haya un mejor Botello que él, o sea, que es el abogado, digamos, del papá de Elena. Y es ese personaje como de abogánster y un tipo que se cree más de lo que es y tal, y que tiene muchísimo humor. Yo a él lo conocía porque lo había dirigido un par de veces también antes y como que me parecía increíble. Yo decía, pero yo puedo poner a Calva en este personaje. Como que empezamos a meter, a cubrir como esos personajes y fue de verdad algo muy lindo. Y queríamos tener como esas pequeñas participaciones con actores y actrices muy experimentados que le dieran también como mucho nivel a la serie, porque sentíamos como los personajes no salen en toda la serie, sino como él va cambiando de personaje, van cambiando los personajes que están alrededor de él. Entonces esos personajes que están alrededor de él
también nos parecía importante que fueran buenos actores y que tuvieran como una entrega y que como que se robaran el show en ese capítulo en el que salía o en ese par de capítulos en el que salía. Y entonces fue de verdad maravilloso poder trabajar con ellos, además de haber podido ensayar con todos. Ensayamos la serie muchísimo, o sea, como que hicimos mucho trabajo de mesa, hicimos muchos ensayos, o sea, y creo que eso todo se nota a la hora de ver la serie. Perfecto, ya solamente para finalizar, ¿qué les deja la experiencia de Mantequilla y qué podemos esperar en el futuro de Mantequilla? A ver, Olfa. Eh, a mí, como bueno, creo que lo que me deja ya lo mencioné, que es agradecer hacer series diferentes, ¿no? Entonces, una grata experiencia con eso, que también eh, tuve, pues, tuve la suerte de, bueno, actuó una mini papelito en algún momento y entonces eso también me permitió ver, eh, pues, como toda la gente que estaba en set, en la producción, todas las cabezas de departamentos y conocer a todo. Y realmente, o sea, para mí fue un gusto ver que algo que se creó además en pandemia, ¿no? En unas circunstancias como de mucho estrés, de mucha incertidumbre en la industria, en el proyecto, en nuestras vidas en general, y ver cómo se logró hacer este trabajo que pues no lo hicimos solos, Pipe y yo, también estuvo Ingrid de la C y Elena Guerra en el cuarto de escritores, y como poder unir, ¿no? Como hacer una historia que efectivamente fuera diferente, lograr como todos los que estamos en el cuarto decir es que no queremos que se vaya para otro lado, como reafirmar que se pueden contar y consumir historias distintas y ver que ya en set la gente, o sea, realmente sí estaban emocionados con hacer este tipo de historias, ¿no? O sea, digo, Pipe lo vivió mucho más que yo, obviamente, pero a mí como fue realmente un gusto poder compartir una historia que realmente lo hicimos con tanto amor y fue como tan divertida y fue tanto trabajo mental y ver que además todos sí lo habían leído y sí estaban como de, wow, no puedo creer este twist final, no manches, no sé qué, o sea, les quedó increíble, o sea, son cosas que dices, wow, no, o sea, qué bueno, esto sí te deja en el corazón mucho más que cualquier otra cosa. Y lo que espero del Mantequilla, pues no sé, antes de esperar cualquier cosa de nivel de si una segunda temporada o tal, espero que la vean. Eso es lo primero que espero y ya. Si la ven y les gusta, genial. Si la ven y no les gusta, pues gracias por haberla visto. Digan nada. Por mi lado, pues es raro lo que dice Olfa, es chistoso porque en el 2020 me acuerdo cuando empezamos a escribir que yo entrevisté a Olfa, bueno, entrevisté a un montón de escritores y entrevisté a Olfa y como que su sentido del humor y su manera de ver, o sea, como que para mí fue como un clic inmediato de yo quiero que esta chica sea mi jefe de escritores y que me ayude a escribir y eso fue como el arranque como de esta cosa, o sea, como que fue increíble que hace tanto tiempo, porque además estuvimos parados un montón de tiempo para poder escribirlo pero que al final estemos aquí otra vez me parece como mágico, porque es como así empezó y ahora me parece increíble que esté al aire y que estemos ahora los dos hablando, porque fuimos los primeros que empezamos realmente con este proceso. Para mí de verdad ha sido pues primero un honor y un orgullo, o sea, es la primera serie que de verdad como que yo había showroneado otra serie también antes en México, pero una serie que ya estaba escrita cuando yo llegué, digamos que yo como que tomé la batuta un poco cuando ya estaba más avanzada, que fue El Repatriado, y yo digamos que sí, tuve como opinión sobre los guiones, pero este fue un proceso que de verdad fue desde cero, o sea, tenemos una idea de una historia de un estafador en los 80s, y con Olfa escribir una historia, y bueno, tener un equipo de verdad de escritores, Ingrid y Elena que nos escribieron con nosotros, fue pero maravilloso ese grupo y luego eso pasarlo a conseguir un director increíble como Javi Solar, Javier Sarcode, fotógrafo, luego Nicolás Escobar, también Dode, que era el director de arte, Ana Urrea, o sea, un equipo tremendo de gente súper talentosa que se fue sumando como de una manera súper orgánica y tranquila y terminamos haciendo un proyecto en donde todo el mundo estaba como muy orgulloso, todos los actores, todo el mundo que estaba participando en la serie estaba muy orgulloso
de lo que estábamos haciendo, ¿no? De sentir dentro del mismo set, estamos haciendo una cosa que nadie hizo. O sea, yo me acuerdo cuando Ana Urrea, que era la diseñadora de vestuario, un día me dice, oye, esta serie no tiene historia de amor. Y es como, sí, no tiene, o sea, la hicimos adrede. O sea, es adrede que no queríamos que tuviera historia de amor. O sea, como que esos pequeños como revoluciones que logramos hacer y como esos pequeños goles que metimos en la escritura, creo que luego la gente la gente que estaba en la serie las empezó a disfrutar también y a entender, y eso hizo que todo el mundo esté como muy contento. O sea, yo hasta la postproducción, digamos, yo noto los mensajes que me mandan ahora que se estrenó, y hay como un orgullo y una sensación como muy bonita y muy positiva con la serie. Y que espero claramente que la vean. Hoy hablé con Alberto, Alberto que tiene información así privilegiada que yo no tengo, dice que parece que sí les suena la idea de hacer la segunda, esperemos que sí. Yo sé que la gente de Disney está muy feliz con la serie, eso sí me lo han dicho. Así que nada, yo sería feliz de volver a armar este equipo otra vez y traer a toda la gente que estuvo en la primera temporada para hacer la segunda, porque de verdad fue un proceso hermoso. Perfecto. Felipe, hola. Muchas gracias por esta entrevista y sobre todo, gracias por la serie y esperemos que venga lo mejor. Gracias. Dale. Oye, un Gracias. abrazo. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao.